Existe un tipo de condena que no nace de los actos, sino de la mirada. Hay hombres que poseen el terrible don de ver a través del tejido del tiempo, capaces de observar cómo las utopías de hoy se convierten en las carnicerías del mañana. Nikolai Gumilov fue uno de ellos. En una era donde el silencio era la única moneda para comprar la vida, él eligió la palabra. Pero sus versos no eran simples rimas, eran advertencias. Gumilov entendió, antes que nadie, que cuando una idea se vuelve sagrada, la sangre humana deja de tener valor. Se dice que enfrentó a sus verdugos con un cigarrillo en la mano y una calma que los aterrorizó. No estaba muriendo por una conspiración, sino por el pecado de tener la razón. Hoy, en Crónicas Eternas, exploramos el abismo del poder y la poesía. La historia del hombre que predijo el fin de su mundo y aceptó el suyo propio como el último acto de una obra maestra trágica. Nikolai Gumilov no nació para ser un hombre común. De niño era débil y enfermizo, pero poseía una voluntad de hierro que rayaba en la locura. Mientras otros poetas de la Edad de Plata rusa se ahogaban en el miticismo y la melancolía de los cafés literarios, Gumilov eligió el camino de la acción. Decía que las palabras debían ser tan afiladas como las dagas y tan reales como la sangre. Pero San Petersburgo se estaba hundiendo por el aburrimiento aristocrático, y Gumilov, queriendo viajar hacia algún lugar del mundo para una expedición científica, miró hacia el mapa y eligió el lugar más peligroso del mundo, África. Cruzó Etiopía y el Cuerno de África no como un turista, sino como un conquistador del espíritu. Cazó leones, contrajo malaria, durmió bajo las estrellas del desierto y trajo consigo una colección de artefactos que hoy todavía albergan los museos rusos. Él no escribía sobre el peligro, él vivía el peligro. Para Gumilov, la poesía era un acto de colonización de la realidad. En sus diarios secretos de Abisinia, Gumilov dejó grabado el verdadero precio de su obsesión. No era un explorador patrocinado por el lujo, era un hombre desafiando a sus propios pulmones enfermos. Escribió en sus notas: la fiebre me devora por dentro, el agua de los pozos sabe a fango y muerte, pero aquí, bajo este sol maldito, me siento más vivo que en cualquier salón de San Petersburgo. En una ocasión, rodeado por una tribu hostil que desconfiaba de su expedición científica, Gumilov no levantó un rifle, levantó su cuaderno. Les leyó poesía en ruso, y ese tono de su voz, el cual estaba cargado de una autoridad casi mística, detuvo las lanzas. No le temía a los caníbales, ni a los cocodrilos del río Sana, porque él consideraba que el miedo era una enfermedad de la mente occidental. Trajo consigo cientos de fotografías y manuscritos, los cuales regaló a la Academia de Ciencias, demostrando que un poeta ha podido ser más útil a la ciencia que cualquier batallón de burócratas. Pero ese África salvaje no sería su territorio más peligroso. Ese honor le correspondió a una mujer, Anna Akhmatova. Ella era la única mente en Rusia capaz de rivalizar con su genialidad. Su romance fue un choque de titanes, una guerra civil de egos y talento. Ellos se casaron en el año 1910, pero aquello no fue un matrimonio, fue un pacto de sangre literario. Gumilov la amaba con la furia de un cazador, pero Akhmatova no era una presa que pudiera ser enjaulada. Se infligieron heridas mutuas a través de versos crueles y pasiones cruzadas. Tuvieron un hijo, al cual le llamaron Lev, y fue él quien heredó la maldición de sus apellidos. El matrimonio se desintegró rápido, pero ese lazo invisible que los unía jamás se rompió. Ella se convirtió en la gran poetisa de Rusia, él en su eterno fantasma. Para 1914, Europa estalla. Mientras la intelectualidad rusa buscaba excusas médicas para evitar el frente de la Primera Guerra Mundial, Gumilov hizo lo impensable. Se alistó voluntariamente en la caballería. Él quería experimentar el olor de la pólvora y el frío del acero. En el frente del batallón, Gumilov se convirtió en una leyenda de audacia suicida. Cruzaba las líneas enemigas a caballo bajo fuego de las ametralladoras, solo para patrullar el terreno. Increíble. Su valentía no era propaganda, era una adicción a la inmortalidad. Fue condecorado 2 veces con la Cruz de San Jorge, el cual es el máximo honor al valor militar. Mientras el imperio ruso se desmoronaba en el barro y la traición, Gumilov cabalgaba el Jido, desafiando a los francotiradores.
escribía sus poemas en las trincheras, con las manos manchadas de grasa de fusil y sangre de compañera. Para 1918, la revolución bolchevique devora a Rusia. Lenin y Trotsky imponen el terror rojo, pero Gumilov, que se encontraba en París y Londres en misiones diplomáticas, tomó una decisión que todos sus amigos consideraron como un suicidio. Decidió regresar a Petrogrado. Él sabía perfectamente lo que le esperaba. Sabía que los comunistas odiaban todo lo que él representaba: la aristocracia, la iglesia ortodoxa, el honor militar y el individualismo feroz. Cuando le preguntaron por qué él volvía al matadero, Gumilov respondió con una sonrisa helada: he cazado leones en África. No creo que estos bolcheviques sean más peligrosos, pero trágicamente se equivocaba. Los leones matan por hambre, los burócratas del terror matan por la ideología. En el Petrogrado, el cual estaba siendo controlado por la dictadura del proletariado, Gumilov se negó a morderse la lengua, no quería callarse. Mientras otros creadores se vendían al nuevo régimen para conseguir raciones de pan y carbón, él hizo lo contrario. Él fundó un taller de poetas, y en las conferencias públicas, las cuales eran obligatorias para adoctrinar a las masas, Nicolai hacía lo impensable. Se levantaba en medio del auditorio frente a comisarios armados, se persignaba públicamente ante los íconos religiosos y declaraba: soy monárquico, creo en Dios y en el zar. Para los bolcheviques, esto no era solo disidencia, era una bofetada en el rostro del Politburó. Y Maxim Gorkin intentó protegerlo, rogándole que escribiera un poema alabando a Lenin para salvar su cuello. Y Gumilov lo miró con desprecio y le contestó: un verdadero poeta solo rinde cuentas ante la belleza, no ante los comités obreros. En ese mismo instante, firmó su propia sentencia de muerte, con cada verso que se negaba a escribir. En agosto de 1921, la Checa, la policía secreta bolchevique, golpea a su puerta. Gumilov es arrestado bajo la falsa acusación de participar en la conspiración de Tangasev, un supuesto complot monárquico para derrocar al gobierno. En la prisión Sparlernaya, los interrogadores intentaron doblegarlo, pero ellos no sabían con quién estaban tratando. Gumilov no negó sus convicciones, miró a los comisarios políticos a los ojos y se declaró abiertamente monárquico y fiel al zar ejecutado. Mientras esperaba la sentencia, los guardias testificaron que el poeta pasaba las noches leyendo el Nuevo Testamento y corrigiendo sus últimos poemas. La poesía era su escudo contra la indignidad. Los informes descalificados de la Checa revelan un perfil psicológico perturbador para sus captores. Pero Gumilov no actuaba como un prisionero, actuaba como un juez. El carcelero, el cual estaba asignado a su ala de aislamiento, dejó escrito en sus notas confidenciales: el ciudadano Nicolai Gumilov pasa horas de oscuridad absoluta de pie, mirando por la rendija de la celda. No pide comida extra, no llora. Cuando le notificamos que su apelación había sido rechazada por orden directa de los altos mandos, simplemente asintió, sacó un lápiz y continuó escribiendo en los márgenes de un libro de Homero. Incluso sus compañeros de celda, aterrados ante la inminencia de la fosa común, encontraron consuelo en él. Les recitaba sus poemas sobre el desierto africano para amortiguar el sonido de los camiones que venían a llevarse los condenados. La madrugada del 26 de agosto de 1921, Nicolai Gumilov y otros 60 prisioneros fueron llevados a un bosque en las afueras de Petrogrado. Frente a la fosa común excavada en la tierra, el pelotón de fusilamiento apuntó sus armas. Los testigos presenciales narraron que Gumilov no mostró un solo rostro de miedo. Pidió un cigarrillo, sonrió a sus verdugos y les dijo: perdonen, pero un poeta no puede morir de rodillas. Sonó la descarga. El cuerpo del soldado, del explorador, del poeta, cayó al foso. Tenía apenas 35 años. Los bolcheviques borraron su nombre de los libros y prohibieron sus versos durante casi 60 años, pero no pudieron fusilar su legado. Nicolai Gumilov murió como vivió, dictando sus propias reglas hasta el último maldito segundo.